Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. El día 20 de junio, el señor presidente de la República hizo algunos señalamientos sobre el tema de la corrupción. Dijo el presidente de la República, la oposición, ay, esa oposición, Dios mío, que si ahora yo me estoy robando el dinero del petróleo, que vengan y lo demuestren. Que si el ministro de Energía y Minas es un ladrón, que lo demuestren pues. A raíz de estos comentarios han surgido y se han hecho del conocimiento de la opinión pública varias situaciones irregulares, no solamente en relación con la industria petrolera, sino con el Estado en general. Y han surgido varios casos de corrupción. Se ha señalado, por ejemplo, que si se computan las ventas de petróleo que reporta el Ministerio de Energía y Minas y Petróleos de Venezuela, y se multiplica por los precios internacionales que se dice Venezuela está recibiendo por ese petróleo, a Venezuela han entrado varios miles de millones de dólares menos de los que resultarían de esa multiplicación. O sea que por el camino, entre el momento en que el petróleo sale de Venezuela y es facturado al cliente en el exterior y el dinero que regresa a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela, se han perdido varios miles de millones de dólares. Sin embargo, el Contralor General de la República no ha hecho ningún comentario. Se ha comentado también cómo el Petróleo de Venezuela, que depende jerárquicamente del Ministerio de Energía y Minas, le otorgó poderes a familiares muy cercanos del ministro de Energía y Minas con resultados muy beneficiosos para los abogados vinculados a esos poderes. Por cierto, tengo entendido que uno de los casos fundamentales, el de Intesa, el gobierno lo perdió, lo cual tendrá gravísimas consecuencias para Venezuela y para su industria petrolera. Se ha señalado también el escándalo de cómo los bonos de petróleo de Venezuela tenían un precio determinado que comenzó a subir sin que nadie se pudiera explicar por qué, y a los pocos días el gobierno anunció que iba a recomprar la deuda de Petróleos de Venezuela. Da la impresión, no sé si eso fue lo que ocurrió, pero da la impresión de que alguien tuvo conocimiento de que el gobierno de Venezuela pensaba recomprar los bonos de la deuda pública, entonces los compró por su cuenta y ahora se está beneficiando del incremento sustancial en el precio. Es una operación que puede haber producido centenares de millones de dólares de utilidad en pocos días. Y recientemente se ha señalado también el caso de un edificio que compró el Ministerio de Finanzas, en el cual un particular compra el edificio en 4,5 millones de dólares y 6 días después se lo revende al Estado en 9 millones de dólares. Las explicaciones que han dado las autoridades son confusas e incluso señalan graves fallas dentro de la operación del propio Ministerio de Finanzas. Pero el resultado es que, uno, estas denuncias de corrupción o de negocios raros que se hacen con frecuencia nunca terminan en nada. El Contralor General de la República nunca actúa, la Asamblea Nacional no ejerce las funciones de supervisión que le corresponden de acuerdo a la ley, y los que se benefician de estas corruptelas pues siguen en los altos cargos que ocupan sin ninguna consecuencia. Pero en cambio, aquellos que denuncian la corrupción salen muy mal parados. Y hemos visto la cantidad de personas vinculadas al presidente de la República que han denunciado actos de corrupción y han terminado siendo ellos los perseguidos, los execrados, los vilipendiados, los calumniados. Esta noche hemos invitado a uno de esos casos. El diputado Roger Rondón denunció corruptelas en negocios sucios, negocios raros, en Petróleos de Venezuela, en el Ministerio de Energía y Minas, y ahora él es la víctima. Ahora el corrupto es Roger Rondón porque señaló que había casos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, indudablemente, Marcel, que yo debo sentirme sinceramente agradecido pues, por esta extraordinaria oportunidad de decirle al pueblo de Venezuela y hasta donde llegue esta señal A de toda que, Venezuela llega esta señal. bueno,
que efectivamente estamos en presencia de hechos que pudieran parecer asombrosos, pero que se convierten prácticamente en una rutina. Es como el quehacer del funcionario público y ahora del más alto nivel en Venezuela. Yo inicié esta cruzada por un compromiso que tengo no solamente con el pueblo por el cual fui electo, que es el Delta del Orinoco, el Delta Macuro, sino también el compromiso con el pueblo de Venezuela, porque así lo dispone una norma constitucional, el 201, cuando dice que los diputados se deben a su conciencia y no a parcialidad política alguna. Y lo que hice fue cumplir con la ley. La ley de comparecencia de los funcionarios públicos y particulares a la Asamblea y sus comisiones fue una ley que hicimos nosotros, que hizo esta actual legislatura. Ni siquiera fue el antiguo Congreso. Porque el ministro, si es una ley hecha por esta Asamblea dominada por el chavismo y sus aliados, ¿por qué el ministro de Energía y Minas se niega a concurrir, donde además el gobierno tiene mayoría? Claro. A mí me sorprende porque el ministro había concurrido en 2 oportunidades anteriores. El caso que planteó Fabián Chacón, quien era consultor jurídico de PDVSA y que salió despedido por el hecho mismo de haber denunciado. Pero digo que el que denuncia corrupción corre serio peligro. Y no, está casi a las puertas de ir a la cárcel, Fabián Chacón, por haber denunciado el contrabando de diésel en la refinería del Palito. 2 empresas que compraban diésel para transformarlo en solvente alifático y resulta que vendían directamente el diésel al Perú. Ahí salieron infinidades de cargueros, de tanqueros. ¿Y el ministro qué hizo en ese caso? No decía absolutamente, más bien ahora acaban de entregarle el producto que había sido decomisado a la empresa por orden del ministro de Energía y Minas. Yo convoqué al ministro para que nos dijera cuál era su apreciación sobre una posible reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, a la ley de minas, a la ley de servicio eléctrico, y que nos explicara qué había pasado con Vitor. Inexplicablemente, el ministro la primera vez nos manda una excusa y dice, no, estoy fuera. La segunda vez, estoy fuera. La tercera vez, no mandó nada. La cuarta vez dijo que él no iba. Entonces yo solicité, porque así lo establece la ley, una moción de censura para ser debatida en la plenaria de la Asamblea y determinar la posibilidad, porque así lo dice la ley, de pleno derecho. La Asamblea tenía que haberle impuesto al ciudadano ministro un voto de censura que implicaba su remoción inmediata. Pero eso hubiera significado reconocer actos de corrupción. Es que los hay. ¿Cuáles son? No pueden tapar el sol con un ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando la contingencia petrolera, cuando el paro petrolero. Este ministro, como ha dicho el presidente, que ha sido su ministro estrella, el hombre que recuperó la industria petrolera, tenía todos los poderes que podía tener funcionario público alguno aquí en el país. De él dependía no solamente la vida de muchos venezolanos, del ministro de Energía y Minas dependía también la actividad económica, educativa, salud, policial, es decir, todo el Estado venezolano. Durante esos 2 meses, de diciembre del 2002 y enero del 2003, dependía de lo que decía el ministro. Compraron, por ejemplo, 18 tanqueros llenos de combustible para surtir el mercado por la situación de contingencia y emergencia que vivía. Pero resulta que muchos países colaboraron también con la situación de emergencia que vivía Venezuela. Bueno, de esos 18 tanqueros, solamente 8 se utilizaron. 10 tanqueros permanecieron en aguas del Caribe, pagando cada uno una penalidad de $22.000 diarios por 15 días. Si uno multiplica todo eso, es una cantidad que alcanza casi los 4.000 millones de dólares que innecesariamente se perdieron. Igualmente, el combustible hubo que venderlo por debajo del precio por el cual fue comprado. Y eso es un delito tipificado en la ley anticorrupción. Eso simple y llanamente se llama peculado doloso impropio, porque él ha dado ocasión a que un tercero pueda apoderarse de recursos que pertenecen al patrimonio público. Lo otro que puede parecer así como una fábula. Pero eso no lo hacen a cada rato cuando usan los aviones del Estado, las instalaciones del Estado para la campaña electoral del presidente de la República y participan los ministros, los funcionarios públicos. Exactamente, pero eso todos los días incurren en ese peculado. Sí, ese peculado de uso, ese que tú señalas. El otro es peculado doloso, impropio, que es otra figura con una penalidad más alta todavía. Ahí la prisión está, creo que es de 5 a 10 años, la media serían unos 7 años preso. En cualquier otro país del mundo, este ministro lo habrían renunciado, o por moral o por ética, él tenía que haber renunciado, sometido a un proceso por un órgano jurisdiccional y preso al menos unos 2 o 3 años por lo que hizo, porque no solamente hizo eso. Hay un tanquero, también cargado de combustible, creo que eran 400.000 barriles de gasolina. Ese tanquero salió, según los papeles, de la refinería de Amoay, rumbo al Palito,
o a Guaraguao en Puerto La Cruz. Nunca llegó. Aquí no hubo una noticia trágica sobre la desaparición de los tripulantes del tanquero, si se hundió o no. ¿Y entonces qué pasó con ese El barco? tanquero simple y llanamente no existió. Inventaron. Existió inventado, pero cobraron el dinero del cargamento que llegaba, que llenaba o que llevaba el tanquero, pagaron el precio de alquiler del tanquero, es decir, todo eso que es una millonada, multipliquemos 400.000 barriles de gasolina, creo que son 130 litros, una cosa así cada barril, bueno, eso da una cantidad inmensa, multiplicado por el valor monetario, es una cantidad también considerable. Este ministro... ¿Y cómo puede alguien inventar que existe un barco que lo llena de gasolina? ¿Tú sabes quiénes pagaron por eso? 4 gerentes que de repente no tenían nada que ver. El ministro dijo, no, si es verdad, él sabe bien que el tanquero no existe, pero pagó con los más tontos. 4 gerentes despedidos. ¿Y esos 4 gerentes por qué no hablan? Porque no hablan porque, como pasa con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los cuales le ofrecieron la jubilación, si hablas vas preso. Mejor llévate tu dinero, te vas jubilado y te callas. Lo de la refinería del Palito. Yo estuve el 26 de enero de este año como presidente de la Comisión de Energía y Minas, supervisando los trabajos de refacción de la planta de alquilación, que es la que produce el alquilato, el elemento para hacer la combinación con la gasolina y producir la gasolina sin plomo. Esa planta, por recomendaciones, porque durante el paro petrolero se paralizó de forma abrupta, pues, y se resintió el interior de lo que es una de las torres, se produjeron fisuras, hubo 2 muertos por el escape de gases tóxicos, y la empresa que construyó esa refinería hace unos cuantos años, ellos ya durante un tiempo determinado no son responsables, prefieren pues no realizar ningún tipo de trabajo. Ellos recomendaron la paralización en el mes de noviembre y que se produjera pues la refacción, la reparación. Comenzaron los trabajos, se abrió una supuesta licitación, pero las empresas que realmente tenían la calidad profesional para hacerlo no lo hicieron y contrataron 4 o 5 empresas piratas, porque la soldadura que se utilizó allí no es la soldadura adecuada para ese tipo de trabajo. La inversión, 60.000 millones de bolívares, 60 millardos. En enero, cuando yo estuve, me mostraron fotografías y me dijeron, no, diputado, esto funciona o esto va a funcionar de lo mejor, vamos a procesar 45.000 barriles diarios, es decir, la producción del componente para la gasolina sin plomo va a estar asegurada, aquí no va a haber problemas de desabastecimiento de combustible en el país. A los 40 días recibo la noticia de que la planta hubo que paralizarla porque la soldadura que se utilizó no fue de la mejor calidad y las fisuras ahora son mayores, que no se producen los 45.000 barriles, que todo el trabajo se perdió y que necesariamente hay que comenzar a hacer un trabajo de nuevo. Que ¿Y quién paga por eso? Nadie. Bueno, 5 gerentes que están allí sometidos a proceso porque afortunadamente la denuncia se hizo pública y la Fiscalía del Ministerio Público, en razón de que funcionarios de la Guardia Nacional intervinieron directamente en el caso, logró abrir la investigación y ahí tienen 5 gerentes que deben ir presos, pues. Son los que van a pagar en todo caso por esto. Pero el ministro ocultó la información. Dijo que eso era mentira, que ese era un invento del diputado Rondón, que eso no era verdad, que la planta estaba funcionando a total cabalidad. Pero resulta que nosotros, que también hay gente al menos responsable allí, logramos detectar lo siguiente. Fíjate el truco que hacen, cómo engañan aquí al pueblo y a todo el mundo. Comenzaron a traer combustible de las refinerías, algunas del Caribe, como es la de Aruba, de Amuay, de Paraguaná, y hacían la siguiente operación. Traían el combustible, lo descargaban en el palito y volvían a recargar los buques que iban a ser despachados hacia otras zonas del mundo, pues Valparaíso, Chile, Cuba, Canadá, Estados Unidos. Convirtieron al palito en una estación de transferencia para hacerle creer al país, al pueblo o al presidente, digo yo, de que efectivamente la planta no estaba paralizada, de que la planta estaba funcionando normalmente porque allí despachaban 4, 5, 6 buques diarios y que era otra mentira del diputado Rondón. Afortunadamente la gente que está allí levantó un informe y me lo hizo llegar. Me dijo, mire diputado, fíjate lo que están haciendo. Aquí están los nombres de los buques, el horario, cuándo llegaron, cuándo fueron recargados, cómo fueron despachados, cuánto se llevaron, cuál es el volumen de producción que existe aquí. Y eso fue una muestra que yo en una oportunidad se lo dije al presidente de la República. Primero el año pasado cuando estuve en una reunión con él en Miraflores, le dije, presidente, métale el ojo
a PDVSA y al Ministerio de Energía y Minas. Y posteriormente se lo dije. No hace mucho, cuando la adjudicación, ¿Qué te decía el presidente? él designó a su hermano, Adán Chávez. ¿Él dijo, es experto petrolero? No, le dijo simple y llanamente, mire, con Rondón pónganse de acuerdo y me presentan un informe. Yo a Adán no lo vi nunca. Ese día que lo vi en Miraflores, y de allí cuando supe que había sido designado embajador en ¿Y Cuba. la instrucción que el presidente le había dado que investigara esos casos? No hizo absolutamente nada. Y él sabe bien que yo estoy diciendo la verdad. El presidente sabe muy bien que yo fui uno de esos diputados preocupados por la situación que estaba viviendo, porque lo que observaba, lo que veía dentro de esa industria poderosa que es el alma y vida de los venezolanos. Y si el presidente sabe que hay toda esa corrupción alrededor de la industria petrolera pepetizada, y en el Ministerio de Energía y Minas, ¿por qué no hace nada? Mira, a mí me ha sorprendido la vehemencia con que el presidente ha ratificado al ministro de Energía y Minas. Cuando él se dé cuenta va a ser demasiado tarde. Allí hay negocios, pero negocios de todo tipo, pues. El nepotismo de repente no está castigado aquí como una sanción con una disposición que permita establecer una pena corporal, pero por razones éticas, por razones morales, el nepotismo no puede funcionar, al menos en una empresa de servicio público como es PDVSA o el Ministerio de Energía y Minas. Y ahí tenemos ese caso. ¿Quién se va a atrever a decirle nada al presidente de la República sobre el nepotismo si puso a su papá de gobernador en Barinas y a su hermano? Eso me lo han dicho más de una vez, pero es que no puede ser tampoco la conducta tan permisiva que al menos él puede pretender justificar, decir, bueno, mi papá ganó eso allí en elecciones, no fue designado. ¿Y mi hermano, bueno, de repente aquel que es designado como embajador pudiera tener justificación. Pero el caso del Ministerio de Energía y Minas, es tan grave la situación allí. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, ¿qué está pasando? La contratación. Tú nombrabas algo que es bueno decirle a la mayoría de la población aquí. Más del 70% de las demandas de PDVSA las ha perdido. Y las otras no es que las ha ganado, ha llegado a la conciliación. Una figura establecida pues, en la Ley Orgánica del Trabajo que permite pues, conciliar y resolver los problemas de la mejor forma. Pero han contratado bufetes de diferentes partes del mundo. El pago es en euros y en dólares, pero la exageración llega al extremo de contratar, por ejemplo, lamentablemente tengo que expresarlo de esta manera, aunque todo el mundo sabe la existencia de esos documentos. El ministro concurre el 18 de febrero del año 2004 a la Comisión Permanente de Energía y Minas sobre las denuncias de Fabián Chacón. A una pregunta de un diputado de la oposición, de apellido Padilla, del estado de Anzoátegui, sobre si su esposa mantenía relaciones contractuales con PDVSA, él dijo que eso era una calumnia, que eso era un infundio, que eso era mentira. 18 de febrero. ¿De este año 2004? De este año 2004. Pero el 30 de junio del año 2003, la señora Beatrice Sansó de Ramírez, esposa del ministro, contrata con PDVSA a través del bufete Hoex una relación de trabajo cuyo pago por un año, es decir, que vencía el 30 de mayo del año 2004. El 18 de febrero del año 2004 el ministro dice que es mentira. Ya el contrato tenía varios meses firmado. Tenía varios meses. Pero a lo mejor ella no se lo había contado a él. Puede haber sido, pues. Pero los honorarios, ¿sabes de cuánto eran? No. Entre 22.000 y 33.000 dólares mensuales. Mensuales. Que multiplicados al cambio oficial son unos 60 o 65 millones de bolívares mensuales que ningún mortal venezolano, o al menos muy pocos, logran ganarse esa cantidad mediante esa representación. ¿Y qué hacía? Porque hasta el juicio lo perdieron. O sea, lo más grave de todo esto es que la representación otorgada por PDVSA a la esposa del ministro fue para que perdiera el juicio. ¿Y le pagaban 60 y pico millones? 60 y pico, ahí está el contrato. Lamentablemente no lo tengo aquí, pero yo te lo puedo hacer llegar para que lo muestres y veas que efectivamente es cierto todo esto. Ellos habían escondido hasta el final eso, pero nosotros logramos obtener la prueba. Y con esa prueba vamos a ir, aunque ese órgano esté ciego, para procesar estas denuncias, pero no para procesar una denuncia que pretenden incoar contra mí para llenarme la inmunidad parlamentaria sobre una supuesta tarjetica que yo firmé pidiendo favores, algo así, pues. Aunque ese órgano permanezca ciego, nosotros lo vamos a hacer, porque Venezuela acaba de ratificar en Quito, en la Organización de Estados Americanos, la Convención contra la Corrupción. Vamos a ocurrir
a organismos firmó una comisión Sí, lo para acaba de verificar. firmar. El representante nuestro ante la Organización de Estados Americanos ratificó que Venezuela suscribe ese convenio y como los convenios tienen primacía, según lo que establece la Constitución sobre las leyes de la República, pero nosotros vamos a pedir la aplicación de ese convenio a fin de que se sancionen a los responsables del desfalco tan gigantesco ocurrido al interior de PDVSA y del Ministerio de Energía y Minas sobre estos casos bochornosos, pues, de corrupción administrativa y que indican a las claras de que efectivamente las cosas están funcionando de esa manera. Pero no nos quedamos ahí. Otra de las razones por las cuales yo invité al ministro, cuando le dije, ministro, ¿por qué no discutimos? Porque yo quiero cumplir con una disposición de carácter constitucional que dice que toda discusión de proyecto de ley debe ser consultada con la sociedad civil y con los órganos que tienen competencia en el tema. Ministerio de Energía y Minas, Ley Orgánica de Hidrocarburos, Comisión Permanente de Energía y Minas. Digo, bueno, esto es, pues, yo estoy dentro de lo que está estableciendo la ley. Y lo convoco el señor Nova. En 4 oportunidades no fue. Pero yo lo que pedí era lo siguiente. Al inicio de esta legislatura, Venezuela suscribe un convenio con Petrotrin, una empresa trinitaria, la empresa estatal de petróleo de Trinidad, sobre las operaciones de gas en el Golfo de Paria. Ese contrato fue a la Asamblea Nacional. Ese convenio fue a la Asamblea Nacional. Esa asociación estratégica fue a la Asamblea Nacional y lo discutimos en la Asamblea Nacional y finalmente la aprobamos con algunas modificaciones y recomendaciones. Durante el periodo habilitante, mediante el cual la Asamblea le otorga poderes habilitantes al presidente para que haga las leyes, se hace esa ley. Pero esa ley trae la trampa. ¿Cuál era la trampa? El reparto del negocio petrolero con la discrecionalidad de un personaje, que en este caso es el ministro de Energía y Minas, que mediante una figura llamada licencia, otorga a dedo los contratos, los bloques estratégicos, no solamente de gas, sino también de cualquier tipo de crudo, Todos esos petroquímico. contratos, ya que tú eres además un diputado por el Estado, todos esos contratos que se comentaba que se iban a dar en la plataforma del TANA y que le iban a reportar a Venezuela 2.000, 2.400 millones de dólares de ingresos, ¿en qué han parado? Mira, están en la fase de exploración. ¿Y En cuánto estos le entró a momentos Venezuela por ello? no tengo exactamente las cifras, pero en toda fase explorativa, las asociaciones estratégicas lo que hablan es de que la fase explorativa, el riesgo corresponde a la empresa que es beneficiada. Posteriormente, cuando se haga funcional, es decir, cuando exista la extracción ya del producto, vendrá el esquema de ganancias compartidas allí, pues. Entonces Pero, el ministro otorga a dedo, o sea, a su criterio. Él sí, le da el contrato a quien le quiera. parece. Pero fíjate cómo se maneja esto aquí, Marcel, porque yo lo que digo, no solamente lo digo yo, pues lo dice todo el mundo. Si tú tienes discrecionalidad para adjudicar unas reservas que están probadas, porque ninguna compañía viene, allí está Statoil, está BP, Exxon Mobil, que es una asociación fuerte a nivel internacional, Chevron, Texaco, que es la última a la cual se le acaba de adjudicar, que inexplicablemente habían 4 y 3 se retiran y queda ella sola y se le adjudica, pues, a ella. El problema es que esa adjudicación conlleva algún tipo de complacencia o facilidad que otorga este funcionario público para con esas empresas. Porque, Pero ¿por qué indudablemente, presumes eso? Si el ministro no sabe que su señora esposa tiene un contrato de 33.000 dólares mensuales, mira, ¿qué va a saber de eso? O sea, yo- si no sabe lo que pasa en su casa. yo presumo eso por el doble discurso que tiene el ministro. El ministro es un furibundo antiimperialista en territorio venezolano. Aquí él habla de lo malo que significa el imperio del norte y es uno de los adalides de Pero la lucha nunca contra el ningún imperio. funcionario venezolano le había dado tanto contrato a las petroleras americanas como este ministro. Bueno, exactamente, porque el problema es que el doble discurso es el siguiente. En Estados Unidos, en Washington, se reúne con lo más granado y selecto de los imperialistas. Allá precisamente hay un contrato allí de la Free Market Petroleum, Ajá, mediante sí. el cual se le otorga a la Reserva Estratégica de Estados Unidos, es decir, al corazón del imperio, el que conquistó Irak, el que invadió Afganistán, el que acabó con Haití, con Grenada, el que tiene en Colombia todo el plan Colombia desarrollado y amenazando de manera permanente pues, a Venezuela para que en cualquier momento el zarpazo del águila norteamericana se cierna sobre la patria venezolana. Este ministro que sabe que eso es así, va y se sienta tranquilamente con estos señores y un contrato a 3 años de crudo Mesa 30, que es el crudo liviano,
de mayor valor que tiene Venezuela y él se lo da, pero no se lo da en condiciones ventajosas. Modifica la cláusula 17 de ese contrato y establece que las tasas, cargas, descargas, impuestos correrán por cuenta del vendedor. Es decir, acepta la modificación de la cláusula y las condiciones de mayor desventaja son para el vendedor, que en este caso es el Estado venezolano a través del Ministerio de Energía y Minas y de PDVSA. Y él dice, hice la mejor operación del mundo, garanticé, tal y como está ocurriendo con los bonos de la deuda, que Venezuela pudiera tener un comprador seguro a 3 años, pero en condiciones totalmente desventajosas para el Estado venezolano. Eso fue lo que yo le dije al presidente. Le dije al presidente, el caradurismo de este ministro es tan evidente que él mismo reconoce, porque en el contrato aparece la firma del ministro y dice, ministro Rafael Ramírez, es su firma. Y más abajo, el representante de Frick Market dice, es auténtico y aprobado. Es decir, hicieron el gran negocio de su vida. Es algo así como los bonos de la deuda, es algo así como aquellos famosos petroespías que vendían a futuro, que conocían cómo se manejaba internacionalmente el mercado de los hidrocarburos y que efectivamente colocaban y se metían lo que uno llama vulgarmente aquí pues una buena cantidad de dinero sin arriesgar absolutamente nada. Ese es el negocio del Ministerio de Energía y Minas, ese es el negocio de PDVSA, en donde lamentablemente, por las informaciones que tengo, es una empresa que está casi al borde de la quiebra, que no tiene para pagarle a sus empleados este mes y que tratarán de buscar de cualquier forma para poder cancelar las obligaciones, aun cuando la nómina ejecutiva acaba de aumentarse el salario en un 20, 30%, pues que es una cifra astronómica. Y el que menos gana, se gana entre 15 o 20 millones de bolívares mensuales, amén de todos los beneficios que significa ser directivo de una empresa tan importante como es PDVSA o ser miembro de ese staff que controla ahora, que es el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuánto gana el presidente PDVSA? Debe estar en el orden de los 20 o 30 millones de bolívares, pero aparte de todos los beneficios que tiene, pues. Ese es un puesto tan privilegiado que, fíjate que es uno solo, aunque ahora son dos, porque el presidente acaba de colocarle a Ali Rodríguez allí, al antiguo ministro de la Defensa, al general Prieto, que tiene atribuciones quizás mayores que las que tenía Ali, pues. Eso significa que el esquema de control comienza a funcionar, pues. Yo creo que no es por tratar de resolver los problemas de corrupción, sino por el problema de controlar las operaciones cuantiosas. Nadie ha dicho que con todo y el problema que hay en Venezuela, todo el mundo está pendiente de cómo venir a invertir, porque es un negocio. El negocio petrolero es tan rentable que como eso está allí, que nadie necesita inventarlo, sino que está allí, extraerlo, procesarlo, eso es lo importante, y que las tecnologías han permitido que aquel viejo esquema de producir petróleo solamente para procesarlo como gasolina o querosina, ya no es así. Del gas hay 15 o 20 derivados. Pero si es tan buen negocio, ¿cómo se explica que todas las calificadoras de crédito internacionales le hayan rebajado, o sea, consideren que PDVSA es una empresa que está en muy malas condiciones financieras? Una mala gerencia, una mala administración y el reparto del botín. La rapiña llegó a PDVSA. Cuando uno observa así con tristeza, cómo, por ejemplo, y lo digo porque yo lo vi, yo en esa comisión, lo que menos, o mejor dicho, mi tiempo fue de menos permanencia en la oficina y más de permanencia en los diferentes campos de actividad productiva de hidrocarburos. Yo estuve a raíz de un accidente en la planta de extracción Santa Bárbara, en Maturín, en el estado de Monagas, en donde el 30 de diciembre se produce lo que ellos llaman un arrastre de líquido, es decir, una planta para procesar gas, de repente se ve contaminada porque hay una fuga de petróleo. Yo conozco de petróleo todo lo que he podido aprender, porque yo soy abogado y sociólogo, pero conocí de petróleo porque la realidad me obligó pues a eso. Y mi papá, que era encuellador de un taladro petrolero, y nos llevaba en Campomata, y luego en el lago. Y muchas veces nosotros pequeños fuimos a ver pues cómo se realizaba eso, y conocimos el petróleo porque este líquido negro así viscoso, petróleo. Cuando estoy en la planta, uno de los gerentes me dice, no, diputado, pero es que aquí no pasó nada, el problema no fue eso. Le digo, pero eso que está ahí es petróleo. No, eso es petróleo. Entonces me dijo, no, ese es asfalteno. Le digo, bueno, asfalteno es una modalidad del petróleo. Eso es petróleo. Aquí hubo contaminación de esta planta por petróleo, una planta que costaba en esos momentos 100 millones de dólares y la mitad se echó a perder. Entonces... ¿Y quién paga por eso? El Estado.
el Estado que no tiene doliente. O sea, Porque el Estado actúa según la teoría del órgano por estos seres corpóreos, naturales, que somos nosotros, en este caso el ministro de Energía y Minas, el gerente de una planta, el técnico. Pues. Pero fíjate lo que ocurrió allí. Cuando vamos al centro de operaciones, los muchachos que están allí son diligentes. Yo debo hacer un reconocimiento pues, sobre esto. Me dicen, diputado, aquí hay un problema grave. ¿Usted sabe por qué ocurrió eso? Porque de 5 gasoductos que teníamos, 3 quedaron inoperantes. 3 tuvimos que sacarlos de circulación, unos por corrosión, otros porque ya de verdad no tienen capacidad para procesar el volumen de gas que nosotros estamos produciendo. ¿Qué porcentaje de la industria petrolera está en esa situación que no está operando? Mira, o sea, que existen las instalaciones pero que no sí, funcionan. yo me atrevería a decir que más de un 35% de las instalaciones O sea, petroleras. Y eso estamos es grave. hablando de miles de millones de dólares. Fíjate que ellos han tenido no solamente que reinyectar, que es una política buena, la reinyección, pero me dice, pero eso baja la producción, eso baja la posibilidad de rentabilidad. En estos momentos el gas es tan importante que los gringos, los norteamericanos están construyendo un complejo criogénico en la zona este de Estados Unidos porque ellos necesitan darle facilidad a 100 millones de consumidores que tienen allí, 100 millones de vehículos, 100 millones de aire acondicionado y que va a salir de plataforma del TANA, pero en el año 2008. O sea que los gringos han sido previsivos, pues en este caso. Nosotros no. Mientras dejan de operar estos 3 gasoductos, ahora se está construyendo uno Anaco, desde Santa Bárbara, pero todo lo que son las industrias básicas se alimentan de gas. El complejo criogénico de José, la estación del Palito, Caracas, ciudades como Puerto La Cruz, Barcelona, Maturín, dependen exclusivamente del gas. Y allí no se ha potenciado absolutamente. Han maquillado cifras. Por ejemplo, yo acabo de venir de un congreso parlamentario sobre energía renovable en Bonn, en Berlín, y allí lo que me sorprendió fue, porque yo estaba convencido, nosotros nos sentimos aquí como utilizados. Venezuela produce 3.200.000 barriles de petróleo diario. Los produce, Y resulta que allá yo me enteré que era totalmente falso. Cuando veo el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, hablamos con los libios, hablamos allí con los árabes, hablamos hasta con los vietnamitas, que tienen algunos sistemas pues, de energía alternativa, y el informe que nos dan de la OPEP es que las cifras son 2.700.000 barriles. La producción. La producción. O sea, medio millón menos. Medio millón menos, y medio millón menos significa una cantidad bastante importante pues, para un país como este. Pues. Entonces significa eso puede explicar parte mercado. de la diferencia que yo señalaba. Claro. Yo decía, si multiplicamos lo que ellos dicen que producen por el precio, da una cifra que es muy superior a lo que han ingresado, pero ahora tú explicas que es que están mintiendo con las cifras de producción. Y de esos 2.700.000, ¿cuánto se queda en el país? Hay 100.000 que es de crudo sintético, que es una modalidad mediante la mezcla de un crudo extrapesado con el crudo liviano y se produce pues un tipo de crudo que no entra dentro de la cuota. Amén de eso también hay otros derivados que son incorporados, pero en cifras reales pudiéramos decir que casi 700.000 de esos barriles son producidos por las compañías, digamos, extranjeras, pues, en ese caso, que la producción real no está en esas cifras. O sea, que no llega, PDVSA no está produciendo 2 millones de barriles. Mira, las cifras más o menos están en esos límites, 1.900.000, 2 millones. Lo que pasa es que es difícil salir a decirle al pueblo y al mercado internacional, mira, no estamos produciendo eso, la verdad es esta, pero resulta que los informes, la OPEC no va a mentir, pues. La OPEC no va a suministrar una información porque eso permite también reducir o aumentar la cuota, pues. Y no le va a decir a nadie, mira, no, Venezuela produce 3.200.000 barriles. El problema está en que efectivamente la improvisación, el paro petrolero, que produjo una fuga importante de gente que realmente conocía por su experiencia, por su actividad. No, lo despidieron, bueno, votaron a 20.000 personas. Exactamente, pero muchas de esa gente, por la capacidad que tienen, el conocimiento y digamos, la preparación, al menos encontraron colocación en otros lugares del mundo pues, y lo están haciendo muy bien. De hecho, Ecuador había solicitado la contribución de muchos de estos profesionales, en México también, en Argentina nos encontramos algunos de estos profesionales, en Brasil. Pero lo que te quiero decir es que se conjugó una serie de factores. La corrupción. Imagínate tú que durante ese tiempo del paro petrolero aquí se facturó, pero se facturó de palabra, despáchala y después hacemos la factura.
entró un barco, mira, los procesos electrónicos, computarizados no sirven por las razones que hubo durante el paro. Bueno, no importa, acéptalo y va a ver, anótalo ahí aunque sea en cualquier papelito. Pues. Y así comenzó a ocurrir en cada uno de los estados en donde, por ejemplo, en el caso de los llenaderos y el despacho de gasolina se hacía de manera manual o verbal. Entonces, pudiéramos decir, el elemento corrupción. El otro problema referido a la capacidad de quienes asumieron la responsabilidad. Como fue contingencia, todo el que llegaba, imagínate tú la cifra que me dijo, en el caso del Palito, uno de los gerentes, nosotros logramos aquí contratar a 3.000 personas para la refacción de la planta de alquilación, cuando eso con 100 o 200 personas se podía hacer. Es decir, la improvisación y una política populista de dar respuesta a quienes iban a solicitar trabajo, se les contrataba por una semana, por 2 semanas, y eso resolvía el problema del reclamo de esta gente que con razón decía, mira, yo recuperé la industria petrolera, yo estuve en la cuestión del golpe recuperando la democracia, yo quiero un trabajito, y el trabajo era ese. Las 2 personas que murieron allí, en el Palito, por la asfixia de los gases, murieron efectivamente por no cumplir con las reglas de seguridad que deben cumplir en cada una de esas empresas. Es decir, en el momento del escape de los gases no tenían la mascarilla que es necesaria para impedir pues, un accidente. ¿Y quién es responsable de eso? Bueno, quienes permitieron el ingreso de este tipo de ¿Y hay algún procedimiento? Bueno, ese es el procedimiento donde están los 5 gerentes ahí en la planta del Palito. Pues. Pero así ocurrió en la mayoría de las instalaciones de PDVSA en cada una de las regiones del país. Y el problema es que la responsabilidad es de quién, por comisión o por omisión, como dispone el Código Penal nuestro o cualquiera de las otras leyes. El problema es que no hay culpables, o mejor dicho, hay culpables, pero no hay quien los castigue. Aquí, en la Cuarta República, y hay que reconocer eso, cualquiera persona hacía una denuncia y de inmediato el órgano que tenía competencia, ya fuese Contraloría o fuese Fiscalía, de inmediato, por noticia crímenes, hacía la apertura pues, de la averiguación respectiva y hubo algunos sancionados. Pues. En esos tiempos yo creo que el caso de Carlos Andrés Pérez y que hasta hace poco vio una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la responsabilidad política de uno de estos funcionarios, funcionaba. En estos momentos aquí no hay la apertura de una investigación por noticia criminis, ni una ha hecho la Fiscalía o ha hecho la Contraloría General de la República. El caso más bochornoso que he visto en estos días y que hice una denuncia sobre eso, que fue el caso de los paramilitares, lo que ha servido es para perseguir a un grupo de funcionarios, a militares que prácticamente su carrera militar la perdieron, porque cómo es posible recuperar en estos momentos el honor, la decencia, el decoro, cuando fueron señalados de haber participado en un hecho que por las palabras que dijo el diputado que estuvo conmigo en Alemania, no fue más que un montaje que hizo el gobierno, lamentablemente, para pretender implicar y aplacar alguna disidencia dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero el presidente señaló en esos días que Venezuela estaba siendo invadida por Colombia y por los Estados Unidos. Fíjate que a mí se me atribuye, porque yo fui uno de los defensores de esa tesis. Yo hice una intervención en la Asamblea Nacional donde dije, mira, nos están invadiendo los ogros, porque ¿quién no conoce por noticias el estilo de los paramilitares de rebanar a los que ellos capturan con una sierra como una medida ejemplar, pues para que ninguno se le acerque a sus terrenos, a sus dominios. Pues. Y efectivamente yo hice un discurso vehemente y dije, nos están invadiendo, van a acabar con la vida del presidente, van a generar aquí toda una acción terrorista destinada a crear el caos y asesinar venezolanos. También. Pero luego cuando escucho a este señor allá, al diputado Tascón, Luis Tascón, que estaba conmigo, nos reunimos en el salón de sesiones de la Embajada de Venezuela en Alemania para una declaración a la prensa, posterior a esa declaración, porque yo digo que él no la dijo allí como comedido un poco, pero nos reunimos con un grupo de venezolanos que estudian en Alemania y él de manera jocosa afirmó, dijo, no, nosotros le sembramos los uniformes a los paramilitares. Eso fue un éxito publicitario nuestro y los resultados es que este equipo donde trabajamos de verdad que sabe hacerlo. Pues. Eso a mí me sorprendió y me quedé así como pensativo diciendo cómo nos utilizaron. ¿Cómo este señor viene a decir que ellos le sembraron los uniformes a los paramilitares? Quiere decir entonces que esto fue un montaje del gobierno. Y comencé a reflexionar sobre esas cosas y dije, yo no me puedo quedar callado, yo voy a decirlo.
Él vino y me desmintió, dijo que era falso. Yo solicité una prueba que es pertinente de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que es el detector de mentiras. Le dije, vamos a hacer una prueba, usted y yo, en público, con peritos calificados. Si es posible, traemos de otros lugares del mundo para ver quién miente o quién dice la verdad. Él todavía no ha aceptado este reto que yo le he hecho, porque él sabe bien que es cierto lo que dijo y sabe bien con quién se metió, es decir, con qué grupo preparó lo que es un montaje en estos momentos y que ha servido para allanamientos, para persecuciones, para encarcelamientos, para abrirle proceso aquí a todo el mundo, a sabiendas ¿Y qué ellos de que eso fue interés un tiene el montaje. diputado Tascón en eso? Tascón es miembro de un grupo, de estos grupos fraccionales que tiene el movimiento Quinta República. Tascón, me atrevería yo a decir que es como el segundo vicepresidente de la República, porque en una oportunidad, recuerdo yo cuando la recolección de firmas pues, para el revocatorio, yo fui uno de los diputados a los cuales se les solicitó revocatorio, y la que es ahora candidata en el Delta a gobernadora, que es la actual gobernadora por Quinta República, ella era una de las que estaba interesada en que yo saliera. De hecho, aquí el gobierno a mí no me prestó ningún tipo de ayuda ni colaboración. Regresando el día 29 de noviembre a la vicepresidencia con el propósito de hablar con José Vicente, me encuentro a Tascón, que era prácticamente el dueño de la vicepresidencia, pues tenía todo un salón con 40, 50 computadoras y 40 o 50 funcionarios a su disposición, y era el hombre que realizaba todas las operaciones allí. Pues. Era el que mandaba. Le dije, Tascón, ¿pueden permitirnos o me puedes permitir el podio de acá de la vicepresidencia? Yo necesito las cámaras de televisión porque quiero dirigirme, hacer un llamado de atención sobre lo que a mí me está ocurriendo, pues yo soy un diputado de este proceso, yo soy un diputado del gobierno, yo he defendido este gobierno en la Asamblea Nacional, mi voto ha servido para aprobar leyes, para aprobar presupuestos, para aprobar créditos extraordinarios, yo creo que yo me merezco al menos la oportunidad de decir qué es lo que me está ocurriendo. El mío no hay instrucciones de que usted no puede usar esta tribuna desde aquí, lamentablemente no puedes hacerlo. Pues. ¿Y Entonces, dónde aprendió Tascón todas esas cosas? bueno, con ellos, porque él me confesó a mí que él no conocía a nadie cuando él llegó a la asamblea. Me dijo, yo no conozco ni a Chávez, cuando llegué aquí a la asamblea. Pero los videos, aquellos famosos videos durante el golpe del 11 de abril, durante la famosa comisión de investigación pues, de los hechos del 11 de abril, que por cierto los trucaba y los preparaba, pues nos sirvieron para que él tuviera un reconocimiento. Y luego una página web de información, que esa información venía suministrada precisamente de órganos oficiales, le sirvió a él para catapultarse como uno de los hombres de mayor confianza. Ahora, después de haber ayudado a este gobierno durante 6 años, ¿cómo te sientes ahora? Yo me siento así como defraudado, chico. Y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, me siento desilusionado. Yo soy una persona de origen muy humilde, nacido en una de las regiones más preteridas de este país, como es el Delta del Orinoco. Y creí mucho en la esperanza. Creí de verdad que este intento podía servir para rescatar la dignidad del venezolano. Que nosotros con nuestro trabajo, con nuestras ideas, con nuestra preocupación, con nuestra voluntad, podíamos comenzar a echar a andar por nuevos caminos y por nuevos rumbos a este país. Que de verdad la gente que estaba comprometida con este proceso de transformación y de cambios era la gente más sincera. Pero sentí una profunda decepción cuando vi que un hombre como Nicolás Maduro atentó contra mi dignidad y contra mi honor al pretender atribuirme, bajo el esquema ese que siempre utiliza quien no tiene la razón, de la difamación, la injuria y la descalificación, hechos que nunca pasaron por mi mente. Yo nunca he sido un hombre de la oposición por oposición. Yo he sido un opuesto, que es otra cosa, y he sido irreverente en muchas oportunidades porque creo que la dignidad y el honor no pueden mancillarse así de manera gratuita. Y por eso siempre mantuve allí posiciones contrarias a muchos casos. Él fue uno de los que acuñó un término que a mí sinceramente me dolió. Dentro de lo que pudiéramos decir un inventario de los parlamentarios que había en la Asamblea Nacional, ellos prácticamente comenzaron a endilgarle calificativos. A mí me pusieron pronósticos reservados. O sea que ellos sabían que en cualquier momento yo iba a asumir una posición de dignidad frente a toda esta situación. Y la forma como ellos actuaron fue la de golpearme a mí moralmente y hasta físicamente lo intentaron. El ministro de Energía y Minas
ese día de la discusión de la moción de censura, se trajo 400 funcionarios del Ministerio de Energía y Minas con franelas rojas que decían Ministerio de Energía y Minas y unas gorras de PDVSA, y los colocó en los sitios estratégicos adyacentes a la Asamblea Nacional, con pancartas que decían Rondón al paredón, como que si yo fuera el ogro, pues estaba acabando con Blancanieves en ese Bueno, momento. estás acabando con, peor, estás acabando con un gran negocio. Bueno, entonces, esa Negocio situación... de centenares de millones de dólares, eres una amenaza. Claro, eso a mí, sinceramente, me conmovió, porque yo dije, bueno, pero ¿qué he hecho yo? Y me pregunté, dije, Dios mío, ¿qué he hecho yo de malo? Si yo lo único que he hecho es solicitar la aplicación de un dispositivo legal que nosotros mismos aprobamos, una constitución, una ley, un reglamento. Yo no he hecho nada que sea contrario. ¿He cometido algún delito? Y me encontré que la explicación al final a mí me dio la razón. Y dije, si es mi razón, nadie me la va a quitar. Si es mi verdad, voy a luchar por ella hasta donde sea posible. Y aquí estoy en eso, pues. Y la desilusión que siento es cuando veo una carta también, que fue la que mostré al mundo entero, pues. Y le dije, fíjense, ¿quién trafica influencias en este país? Rogel Rondón, que la única condición que tiene es la de ser un modesto diputado de uno de los territorios más olvidados a la Asamblea Nacional, o quienes en estos momentos ostentan las más altas investiduras de disposición, vamos a decir así, del poder. Entonces, todas esas razones me obligan a mí a pensar y a revisar, sin perder al menos la esperanza de que nosotros podamos construir la Venezuela que queremos, que la democracia sea de verdad la democracia que queremos, donde hay un respeto por los derechos, pero que también el cumplimiento del deber sea el norte de cada una de las personas que actuamos en este escenario, en este mundo político, en esta sociedad venezolana. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. Ahora el corrupto es Roger Rondón porque señaló que había casos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, indudablemente, Marcel, que yo debo sentirme sinceramente agradecido pues, por esta extraordinaria oportunidad de decirle al pueblo de Venezuela y hasta donde llegue esta señal. A toda Venezuela llega esta señal. Ah, bueno. Que efectivamente estamos en presencia de hechos que pudieran parecer asombrosos, pero que se convierten prácticamente en una rutina. Es como el quehacer del funcionario público y ahora del más alto nivel en Venezuela. Yo inicié esta cruzada por un compromiso que tengo no solamente con el pueblo por el cual fui electo, que es el Delta del Orinoco, el Delta Macuro, sino también el compromiso con el pueblo de Venezuela, porque así lo dispone una norma constitucional, el 201, cuando dice que los diputados se deben a su conciencia y no a parcialidad política alguna. Y lo que hice fue cumplir con la ley de comparecencia de los funcionarios públicos. Y Petróleos de Venezuela, y se multiplica por los precios internacionales que se dice Venezuela está recibiendo por ese petróleo. A Venezuela han entrado varios miles de millones de dólares menos de los que resultarían de esa multiplicación. O sea que por el camino, entre el momento en que el petróleo sale de Venezuela y es facturado al cliente en el exterior y el dinero que regresa a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela, se han perdido varios miles de millones de dólares. Sin embargo, el Contralor General de la República no ha hecho ningún comentario. Se ha comentado también cómo el Petróleos de Venezuela, que depende jerárquicamente del Ministerio de Energía y Minas, le otorgó poderes a familiares muy cercanos del ministro de Energía y Minas con resultados muy beneficiosos para los abogados vinculados a esos poderes. Por cierto, tengo entendido que uno de los casos fundamentales, el de Intesa, el gobierno lo perdió
lo cual tendrá gravísimas consecuencias para Venezuela y para su industria petrolera. Se ha señalado también el escándalo de cómo los bonos de Petróleos de Venezuela tenían un precio determinado que comenzó a subir sin que nadie se pudiera explicar por qué, y a los pocos días el gobierno anunció que iba a recomprar la deuda de Petróleos de Venezuela. Da la impresión, no sé si eso fue lo que ocurrió, pero da la impresión de que alguien tuvo conocimiento de que el gobierno de Venezuela pensaba recomprar los bonos de la deuda pública, entonces los compró por su cuenta y ahora se está beneficiando del incremento sustancial en el precio. Es una operación que puede haber producido centenares de millones de dólares de utilidad en pocos días. Y recientemente se ha señalado también el caso de un edificio que compró el Ministerio de Finanzas, en el cual un particular compra el edificio en 4,5 millones de dólares y 6 días después se lo revende al Estado en 9 millones de dólares. Las explicaciones que han dado las autoridades. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. El día 20 de junio, el señor presidente de la República hizo algunos señalamientos sobre el tema de la corrupción. Dijo el presidente de la República, la oposición, ¡ay, esa oposición, Dios mío! Que si ahora yo me estoy robando el dinero del petróleo, que vengan y lo demuestren. Que si el ministro de Energía y Minas es un ladrón, que lo demuestren, pues. A raíz de estos comentarios han surgido y se han hecho del conocimiento de la opinión pública varias situaciones irregulares, no solamente en relación con la industria petrolera, sino con el Estado en general. Y han surgido varios casos de corrupción. Se ha señalado, por ejemplo, que si se computan las ventas de petróleo que reporta el Ministerio de Energía y Minas y son confusas y incluso señalan graves fallas dentro de la operación del propio Ministerio de Finanzas. Pero el resultado es que, uno, estas denuncias de corrupción o de negocios raros que se hacen con frecuencia nunca terminan en nada. El Contralor General de la República nunca actúa, la Asamblea Nacional no ejerce las funciones de supervisión que le corresponden de acuerdo a la ley, y los que se benefician de estas corruptelas pues siguen en los altos cargos que ocupan sin ninguna consecuencia. Pero en cambio, aquellos que denuncian la corrupción salen muy mal parados. Y hemos visto la cantidad de personas vinculadas al presidente de la República que han denunciado actos de corrupción y han terminado siendo ellos los perseguidos, los execrados, los vilipendiados, los calumniados. Esta noche hemos invitado a uno de esos casos. El diputado Roger Rondón denunció corruptelas en negocios sucios, negocios raros, en Petróleos de Venezuela, en el Ministerio de Energía y Minas, y ahora él es la víctima.